millonario descubre conmovedora verdad tras ver a su empleada abrazando a su hija con discapacidad. La mansión de Alejandro Torres resplandecía bajo el sol de la Ciudad de México, con cada rincón evidenciando su éxito. Pero, a pesar del lujo que lo rodeaba, había algo profundamente insatisfactorio en su vida. Aquella tarde, mientras paseaba por su jardín, sus pensamientos se sumergieron en la vacuidad que sentía. El dinero nunca había sido un sustituto del amor y la conexión emocional. Sin embargo, todo cambió cuando vio a Rosa, su empleada, abrazando a su hija Sofía. La imagen lo detuvo en seco. Ese abrazo era una explosión de ternura pura, algo que hacía tiempo no experimentaba en su propia casa. Por un momento, su mundo se desvaneció y se sintió un intruso al observar aquella intimidad. ¿Cómo había llegado a ser un extraño en su propio hogar y qué había perdido en el camino hacia la prosperidad? En ese instante, un torrente de preguntas llenó su mente, que se sentía vivir con amor genuino, con sacrificios compartidos, no con la frialdad de las transacciones materiales, con un firme propósito. Comenzó a acercarse a Rosa con pequeños gestos cotidianos, buscando comprender la vida que había elegido ignorar. Cada conversación con ella revelaba una complejidad de experiencias y sufrimientos que lo dejaba inquieto. Rosa había pasado noches en vela cuidando a Sofía, luchando contra un sistema cruel que parecía ignorar sus necesidades. Las palabras de Rosa eran una mirada a la lucha real, una historia en la que Alejandro se encontraba cada vez más sumergido, cuestionando su propia ambición. Los encuentros con Rosa no solo le aportaban una nueva perspectiva, sino que activaban un conflicto interno que lo atormentaba. Su propia familia era un espacio plagado de malentendidos y distanciamiento. Cada fin de semana, sus visitas a la casa de Rosa se tornaban más frecuentes y, al estar con Sofía con su risa sincera y su luz innata, comenzaba a cuestionar: ¿qué significaba realmente el éxito si no podía conectar con los que tenía cerca? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa revelación de Rosa sobre su historia familiar, la lucha de su abuela por los derechos de las personas con discapacidad, lo dejó retumbando. Era un eco de una vida que había comprimido bajo su deseo de éxito, una vida que lo había llevado a convertirse en alguien casi irreconocible. La idea de que su propia sangre también había sido parte de esa lucha lo dejó desconcertado, y con cada día que pasaba, la furia del conflicto interno crecía. Alejandro podía sentir la presión acumulándose en su pecho. Cada conversación con Rosa se convertía en un reto, un empujón hacia un abismo de dudas. Al mirar su reflejo, seguía sin saber si estaba listo para enfrentar sus propios demonios. La lucha entre lo que había alcanzado y lo que había olvidado lo mantenía desvelado. La incertidumbre era angustiante, y lo único claro era que su vida estaba en un cruce peligroso. ¿Se atrevería a dar el salto, a dejar atrás su obsesión por el estatus? Su mente corría frenéticamente mientras la sombra de su propia ambición lo acechaba, empujándolo a la inquietante pregunta: ¿realmente estaba dispuesto a cambiar, o la prisión de su éxito era demasiado fuerte? La tristeza de su verdad lo atrapaba, y en esa lucha interna, el futuro se tornaba incierto. Alejandro se despertó esa mañana con una sensación de opresión en el pecho que no lo dejaba en paz. A medida que el sol se filtraba a través de las cortinas del lujoso dormitorio, su mente continuaba atormentada por las preguntas que habían aflorado tras sus encuentros con Rosa. Se sentó al borde de la cama, los ecos de sus charlas resonando en su cabeza, mientras su mirada se perdía en el vacío de la habitación. La voz de Rosa, rica en experiencia y resignación, se repetía en su mente. Había mencionado cómo su abuela había hecho sacrificios inimaginables por los derechos de su hija. Alejandro pensó en su propia vida, los sacrificios que hizo para acumular riquezas, que al final parecían pesadas cadenas más que trofeos de éxito. Con cada momento de reflexión, la culpa corría veloz, desgastando cualquier sentido de orgullo que pudiera haber retenido la mansión que lo rodeaba,
con su opulencia desbordante, se sentía cada vez más como una prisión. En su interior, se preguntaba si podría adoptar una nueva visión que no incluyera solo cifras y logros profesionales. Se levantó para prepararse, pero no pudo evitar sentirse como un actor en una obra de teatro en la que ya no quería participar. Con el paso de los días, Alejandro tomó la decisión de involucrarse directamente en la vida de Rosa y Sofía, incluso si eso significaba renunciar a parte de su exaltado estatus social. La primera vez que asistió a una cita médica con ellas, el ambiente estaba cargado de una mezcla de ansiedad y esperanza. Observar a Rosa lidiar con la falta de recursos se convirtió en un poderoso espejo de su propia vida. La calidez en la sonrisa de Sofía, contrastada con las miradas de desaprobación de algunos asistentes al médico, le hizo cuestionar su propia falta de empatía en situaciones mundanas, perdiéndose en su burbuja de éxito. Sin embargo, a cada paso de este viaje, la sombra de su antigua vida acechaba. Se encontraba con frecuencia deseando volver a la comodidad de su mundo empresarial y dejar de lado las inquietudes que Rosa y Sofía le provocaban. Las reuniones en su oficina estaban llenas de números y estrategias, pero ya no le otorgaban la misma satisfacción. La visión del futuro que había construido parecía desmoronarse, y un nuevo camino se insinuaba ante él, uno lleno de dolor y sacrificios, pero también de significado. Cada vez que regresaba a su mansión, la desolación se le hacía palpable. Su familia, ausente en los momentos importantes, se volvía un eco incesante de lo que había ido dejando atrás. Esa noche, mientras cenaba solo, la pregunta lo golpeó de nuevo. ¿Sería capaz de priorizar las conexiones humanas sobre los logros financieros? Después de días de reflexión, Alejandro decidió que su próximo paso sería invitar a Rosa y a Sofía a su casa para una cena. Era un gesto simple, pero cada vez que pensaba en esa acción, el miedo a lo desconocido se apoderaba de él. El desafío de abrir las puertas de su hogar a una vida que había eludido por tanto tiempo lo llenaba de incertidumbre mientras torturaba su mente con planes y estrategias para hacer de la cena un momento agradable. Una llamada inesperada lo puso al borde de un nuevo dilema. Un viejo socio buscaba una inyección de capital para un nuevo proyecto, uno que prometía grandes retornos. Pero esta vez, ¿estaba dispuesto a sacrificar lo que empezaba a valorar por su viejo amor al dinero? Alejandro inhaló profundamente, sintiendo el peso de la decisión inminente que se avecinaba. El tiempo se había detenido, y en ese mismo instante, comprendió que una elección, por pequeña que pareciera, podría definir su futuro. ¿Cuál sería su respuesta a la llamada que aún resonaba en su mente, mientras su corazón latía descontrolado ante la posibilidad de un cambio irrevocable? Alejandro se sentó en su oficina, el teléfono aún en la mano y la propuesta de su socio latiendo en su mente. Era incapaz de concentrarse en los gráficos y las predicciones de flujo de caja que antes lo fascinaban. En su escritorio, la pantalla del ordenador brillaba, pero sus pensamientos regresaban a la imagen de Sofía sonriendo, iluminada por la calidez de un abrazo lleno de amor y aceptación. El contraste entre aquel instante y el frío mundo de los números lo arrastraba al abismo de la duda. Mientras sopesaba las palabras de su socio, se dio cuenta de que no eran solo cifras lo que temía perder. Era la conexión que había empezado a establecer con Rosa y Sofía. Cada visita a su hogar se había convertido en una lección invaluable, un estudio de lo que significaba vivir verdaderamente. Alejandro empezó a cuestionarse si la satisfacción económica que había perseguido insistentemente realmente valía la pena. Aquel día, decidió cancelar sus reuniones de la tarde. En su lugar, se dirigió a la casa de Rosa. Al acercarse, su corazón latía con ansias y un leve temor. No sabía qué esperar, pero algo en las entrañas de su ser le decía que era lo correcto. Las dudas que lo habían atormentado comenzaban a transformarse en determinación. Ya no quería que su vida estuviera definida únicamente por la acumulación de bienes, sino por las relaciones verdaderas que podía construir al llegar. El pequeño hogar de Rosa emanaba un aroma familiar a guisos caseros. La niña lo recibió con un grito de alegría, y la madre apareció rápidamente, sorprendida por su visita. Sin decir mucho, Alejandro se sintió acogido, casi como si hubiera cruzado un umbral hacia un mundo donde el valor se medía por la calidad del tiempo, no por las posesiones. La cena estaba llena de risas e historias compartidas. Alejandro prestó atención a cada palabra de Rosa, sus anécdotas cargadas de luchas,
esperanza y amor incondicional por Sofía. Se dio cuenta de que cada experiencia que ella compartía lo transformaba. Reflexionó sobre cómo había estado atrapado en su torre de marfil, disfrutando de su éxito, pero ignorando las realidades que él también había vivido, aunque de forma diferente después de la cena. Mientras ayudaba a Rosa a limpiar, una revelación lo golpeó con fuerza. La vida no se trataba de perseguir el oro, sino de construir memorias y vínculos significativos. Sus ojos se encontraron brevemente. El destello de comprensión en la mirada de Rosa reveló que ella también había percibido su cambio. Fue un momento efímero, pero poderoso, que lo hizo cuestionar aún más sus elecciones anteriores. Cuando Alejandro regresó a su mansión aquella noche, el peso del mundo empresarial parecía cada vez más un estigma. Las paredes, antes llenas de logros, ahora curvaban su ser hacia un vacío que anhelaba ser llenado de un propósito más profundo. Había dejado atrás la superficialidad y se encontraba lidiando con una nueva identidad que lo retaba a ser mejor. El teléfono sonó de nuevo. Era su socio, insistente en la oportunidad que no podía permitirse desaprovechar. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. Las cifras que una vez lo habían cautivado ahora representaban una vida construida sobre la arena, mientras que la verdad que empezó a descubrir con Rosa y Sofía lo llenaba de autenticidad. Esa noche, en el silencio creciente de su mansión, Alejandro supo que una elección con profundas implicaciones estaba a su alcance. ¿Seguiría el camino familiar de éxito financiero o se adentraría en las aguas inciertas de una vida plena, donde las relaciones significaban más que el dinero? El conflicto interno se intensificaba, y su mente se debatía entre lo conocido y lo desconocido. Mientras pensaba en la llamada, una noticia inesperada apareció en las redes sociales. La empresa de su socio había sido vinculada con prácticas dudosas. La columna de su mundo financiero se tambaleaba, y la pregunta resonó con fuerza. ¿Qué pasaría si esa verdad salía a la luz, justo cuando él estaba a punto de hacer su elección, y afectara no solo su reputación, sino también su nueva relación con Rosa y Sofía? El eco de la notificación resonó en la mente de Alejandro. No podía apartar la mirada de la pantalla del teléfono. Prácticas dudosas, decía el titular, y cada palabra le pesaba como una losa en el pecho. La inquietud crecía. La vida que había construido sobre cifras y proyecciones se tambaleaba ante la posibilidad de un escándalo que podría arrastrarlo con él. La imagen de Rosa y Sofía se interponía inquietantemente en cada pensamiento oscuro que le asaltaba. Alejandro se sentó en el borde de la cama, su corazón martillando. En ese instante no solo pensaba en su reputación empresarial, sino también en la influencia que esta situación podría tener sobre su relación con ellas. ¿Qué las protegería de esa tormenta que se avecinaba? La posibilidad de perderlas lo aterraba más que las consecuencias profesionales. Decidió que debía actuar. Aunque nunca había sido alguien que enfrentara la incertidumbre con agresividad, esa noche se descubrió a sí mismo trazando un plan. Tenía que hablar con su socio, investigar a fondo lo que estaba ocurriendo. Alejandro sintió que había llegado el momento de adoptar una postura no solo como un profesional, sino como un hombre que se estaba comprometiendo a vivir con integridad. Era temprano por la mañana cuando se sentó con su socio en la oficina, un espacio que ahora le parecía hostil. El brillo del ordenador era como un faro de advertencia, recordándole que todo lo que había construido podía venir abajo. Durante la reunión, la tensión fue palpable. Su socio comenzó a justificar la situación, pero Alejandro interrumpió. Este era un tiempo de verdad. ¿Qué había estado pasando en la empresa?, inquirió, desnudando su temor. La conversación se tornó cada vez más incómoda. Su socio hablaba de oportunidades que en realidad eran cortinas de humo para cubrir irregularidades. Cada palabra desgastaba un pedazo de la reputación que Alejandro había construido en su interior, la que había comenzado a valorar más que la búsqueda desmedida de recursos. La decisión que había tomado era clara, no podría ser parte de un sistema que anteponía la ambición a la ética. Al salir, el peso de la decisión lo abrumó. Había deseado claridad, pero lo que encontró fue confusión sobre el siguiente paso. ¿Cómo podrían sus acciones afectar a Rosa y Sofía? La sombra del escándalo ya se proyectaba, y aunque su decisión lo aliviaba, sabía que el camino hacia la verdad sería doloroso. Una tarde, mientras pensaba en su carta de renuncia,
Sintió la necesidad de ver a Rosa. Ya no podía esperar más. Desde el primer día, su transformación había comenzado a través de ella, y sentía que su nuevo propósito debía ser compartido con quien lo había guiado. Cuando llegó al hogar, Sofía lo saludó con su sonrisa radiante. El ambiente cálido contrastó con el frío que llevaba en su pecho. Después de un par de risas compartidas, se dirigieron a la cocina, donde Rosa le esperaba. Las palabras se agolpaban en la garganta de Alejandro, pero antes de hablar, la miró a los ojos. «Necesito que comprendas que estoy cambiando», dijo. Ella no dijo nada, pero sus ojos reflejaron curiosidad y comprensión. Finalmente, se sentó con Rosa, y le contó todo, su lucha interna, el escándalo y su decisión de renunciar. Su rostro palideció, pero en un instante, Alejandro pudo ver cómo sus ojos le daban valor. Rosa no solo era una madre fuerte, era un símbolo de resiliencia que lo inspiraba. La conversación se convirtió en una revelación. Mientras él hablaba, se dio cuenta de que su voluntad de enfrentar la verdad lo empoderaba. No era solo el dinero lo que necesitaba, era un sentido de conexión, de propósito. Al cerrar la charla, había implantado en sí mismo una nueva determinación. En lugar de esperar a que los problemas lo encontraran, él buscaría cómo construir un futuro más auténtico. De regreso a casa, el peso del escándalo seguía presente, pero en su interior, una chispa de determinación brillaba más intensamente. Sin embargo, algo lo inquietaba. Si su socio estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener su poder, ¿qué más estaba ocultando a raíz de esos rumores? La noche avanzaba y Alejandro comprendía que su viaje recién comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría, sin sacrificar sus principios y las nuevas relaciones que valoraba tan profundamente? La pregunta rondaba en su mente, resonando como un eco desgarrador mientras la oscuridad caía sobre su mundo. La mañana siguiente, el cielo estaba teñido de un gris tenue que parecía simbolizar la incertidumbre que envolvía a Alejandro. Sus pensamientos giraban en torno a la reunión con su socio. Todo lo que había acumulado en años podía desvanecerse y con ello, su credibilidad y la estabilidad de su familia. En ese espacio de reflexión, sintió que estaba a un paso de una transformación más profunda. No solo quería salir de la oscuridad empresarial, sino también redefinir su propia identidad. Al llegar a la oficina, cada paso resonaba como un tambor en su mente. La jornada laboral había comenzado sin su participación habitual, ya que su cabeza estaba ocupada en analizar cómo proceder. Sabía que debía presionar a su socio, pero, al mismo tiempo, temía las represalias. La sensación de traicionar sus ideales mientras intentaba proteger a quienes amaba lo atormentaba. Ante esta disonancia, decidió que no podría permitir que el miedo guiara sus acciones. En cambio, ideó un enfoque que equilibrara la firmeza de su responsabilidad y la sutileza de la estrategia. A medida que se sentaba frente a su computadora, comenzó a diseñar un plan, recopilar pruebas sobre las irregularidades mencionadas por su socio, investigar la veracidad de los rumores y evaluar a los clientes en riesgo. Sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero sentía el deber de actuar, no solo por su carrera, sino también por el legado que quería construir para Rosa y Sofía. La ambición ahora chocaba con un profundo deseo de hacer lo correcto, de permanecer fiel a su nuevo propósito. En la tarde, Alejandro decidió visitar una pequeña cafetería donde trabajaba una obra de caridad que patrocinaba a personas con discapacidades. La idea se gestó en su mente como parte de su búsqueda de significado, en parte, también, por la influencia de Rosa. Al encontrar a sus empleados, se fijó en cómo interactuaban con los niños. Sus sonrisas, su cariño desinteresado, la manera en que cada uno abrazaba a los pequeños con un afecto genuino despertó algo en él. Sentía que esos lazos eran más valiosos que cualquier cifra en su cuenta bancaria. Al regresar a la oficina, el peso del dilema moral se hizo más pesado. La inspiración que había encontrado en la cafetería contrastaba con la hipocresía de su empresa. Tenía que hablar con su socio. Al abrir la puerta de su oficina, respiró hondo. El confrontar lo que había estado evitando estaba al alcance de su mano. «¿Necesitamos hablar?», dijo con resolución, frente a un hombre que solo buscaba su propio interés. La respuesta de su socio fue defensiva y cargada de arrogancia. Era evidente que no se sometería fácilmente a la presión de la verdad.
Alejandro sintió que cada palabra que decía era un paso hacia el precipicio. A medida que el diálogo avanzaba, recogió valor y cuestionó la moralidad de cada decisión tomada. Era una lucha por la verdad, pero cada victoria lograda lo acercaba un poco más a desmantelar el sistema que tanto despreciaba. La discusión sobre las actitudes corruptas escaló rápidamente, hasta que su socio, incrédulo ante la resistencia de Alejandro, atacó. El aire se tornó denso con tensión y recriminaciones. Pero Alejandro no podía permitir que esa situación desenfrenara su determinación en un acto de desesperación. Al salir de la oficina, la adrenalina aún chisporroteaba en su interior. Había dado un paso, pero aún no era suficiente. Tenía que actuar y compartir lo aprendido. Rosa se había convertido en un faro en su vida, y el propósito que había encontrado debía ser comunicado. Pero había un peligro latente en la sombra de su socio. No podía dejar que se interpusiera en su camino hacia el cambio. Con el corazón en la mano, se acercó a la cafetería nuevamente, buscando a Rosa. Tenía que transmitirle su descubrimiento. Un nuevo giro de acontecimientos se cernía sobre él, con nuevas capas de desafíos y promesas. Su viaje hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba. La pregunta era, ¿cuánto estaría dispuesto a arriesgar por la verdad? Cuando sus ojos encontraron a Rosa, sintió que la luz regresaba a su mundo. Pero, al acercarse, un crujido resonó desde el interior. Su socio lo había seguido. ¿Cuál sería el siguiente movimiento en este juego de poder y seriedad? La realidad del peligro se hacía inminente. El sonido del crujido se transformó en un eco que retumbaba en la mente de Alejandro. La tensión en su pecho aumentó, como si un hierro candente presionara su corazón. Rápidamente, su instinto de supervivencia se activó, recordándole que se encontraba en un territorio peligroso. No solo desafiaba a su socio en el ámbito empresarial, también estaba a punto de enredarse en un conflicto personal que podría tener repercusiones devastadoras. Rosa, con su mirada amable y su aura de calidez, se convirtió en un ancla para él, en medio de donde la calma y la tempestad se entrelazaban. Al acercarse, las palabras que deseaba compartir se agolpaban en su mente, impulsadas por la urgencia de comunicar la verdad que había descubierto. Eran las emociones, las motivaciones detrás de cada acción, las que llevaban su voz a un nivel más profundo. Hemos llegado a un punto de no retorno, comenzó, sintiendo que la sinceridad era su mejor arma frente a esas sombras. Lo que he descubierto en la oficina es más que un simple problema de dinero. Es una lucha por la integridad, por los valores que creía haber perdido. Rosa, siempre dispuesta a escuchar, le dedicó una mirada comprensiva. Pero, esta vez, sus ojos también reflejaban la preocupación. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Su pregunta estaba cargada de un peso que Alejandro podía sentir en todo su cuerpo. Tendré que asumir las consecuencias, respondió él, decidido, aunque una parte de él temía lo que venía. El desafío había dejado de ser solo profesional, ahora se trataba de su carácter. Mientras hablaban, su socio apareció en la entrada de la cafetería, una sombra más pesada que el gris del cielo. Con un desdén palpable, se acercó, incapaz de ocultar su desprecio. Vaya, Alejandro, justo cuando pensaba que habías tocado fondo, apareces aquí en un tierno diálogo. Su tono era sarcástico, pero Alejandro percibió la amenaza en sus palabras. No tengo tiempo para tus juegos, le respondió, con una confianza que lo sorprendió a sí mismo. Hay cosas más importantes en juego. El juego de poder que se había iniciado en la oficina continuaba aquí. Alejandro comprendía que no se trataba solo de dinero, ni del legado de su empresa, sino de su propia valía. La confrontación se había vuelto tanto interna como externa. A medida que cada intercambio de palabras se volvía más intenso, el verdadero dilema de Alejandro se hacía evidente. Él no solo luchaba por preservar su futuro, sino también por definir quién era de verdad. ¿Crees que la gente se preocupa por tus principios?, cuestionó su socio con burla, resaltando la fragilidad de sus convicciones. Pero a la sombra de esa hostilidad, Alejandro encontró un nuevo sentido de claridad. Era evidente que su socio estaba dispuesto a arrastrar a todos por el barro para mantener su posición. Pero, ahora, ese miedo se estaba convirtiendo en una motivación. La posibilidad de caer no lo aterraba, el verdadero sufrimiento era vivir sin autenticidad.
Esta conversación ha terminado, sentenció Alejandro, observando cómo la tensión se acumulaba en el ambiente. La mirada de Rosa, llena de empatía, lo inspiró a continuar. Tenía que encontrar una manera de hacer pública la verdad antes de que su socio pudiera actuar. Alejandro sabía que cada paso que diera ahora lo acercaría más a su verdadero yo, pero el reloj corría. La implacable realidad de su entorno amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Al dar la espalda a su socio y seguir hacia la salida, sintió un nuevo ardor dentro de él. La lucha apenas comenzaba. Antes de cruzar la puerta, se dio cuenta de algo importante: estaba dispuesto a confrontar su mayor miedo, la penumbra que había acechado su vida profesional y personal. La pregunta latente que surgía en su mente era, sin embargo, escalofriante: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la verdad y su libertad? Mientras abandonaba el refugio adorado de la cafetería, la inquietante sensación de que su socio podría no rendirse así tan fácilmente lo seguía como una sombra, augurando un enfrentamiento inminente que podría cambiarlo todo. La verdad estaba al borde, pero el peligro no se había desvanecido. ¿Sería capaz de manejar la presión antes de que se desatara la tormenta? Alejandro había dejado la cafetería con una mente en ebullición. La conversación con Rosa había acelerado un proceso interno que requería atención. Ya no podía separarse de la encrucijada en la que se encontraba. La lucha por su valor personal fusionada con su integridad profesional se volvía más apremiante. A medida que se dirigía hacia su oficina, su corazón palpitaba más rápido. Cada paso lo acercaba no solo a su lugar de trabajo, sino también a la confrontación que inevitablemente llegaría. La duda se cernía sobre él como un espectro incesante. El primer paso sería comunicarse con Rosa nuevamente, pero había un punto crucial que necesitaba atender antes: reunir pruebas sobre las irregularidades que su socio había estado manipulando. La verdad no solo debía ser expresada, tenía que ser sustentada. Incluso mientras caminaba, su mente comenzó a elaborar un plan. Lo primero sería organizar los documentos en su oficina y cotejarlos con la información que tenía de sus conversaciones pasadas. Durante años, había sido un testigo pasivo de las acciones de su socio, pero ahora se sentía empoderado por la necesidad de actuar. A menudo, se había preguntado si los ideales que defendía eran lo suficientemente fuertes como para dar un paso hacia el conflicto. Ahora sabía que lo eran cuando entró en su oficina. La luz fluorescente iluminó el espacio de manera cruda, revelando la desproporcionada cantidad de carpetas amontonadas. Mientras se sentaba frente a su escritorio, se dio cuenta de que había estado evadiendo esta realidad. En el fondo, sabía que el compromiso de enfrentar a su socio no solo significaba la posibilidad de perder su empleo, sino también de descubrir lo que realmente quería en su vida. Con la mirada fija en los archivos, Alejandro decidió que era hora de hacer un inventario de sus habilidades y del conocimiento que había adquirido a lo largo de su carrera. Había sido un buen líder, pero no un buen defensor de la ética. Mientras revisaba documentos y cifras, se dio cuenta de su capacidad para conectar puntos que otros quizás habrían ignorado. La idea de utilizar su ingenio para desmantelar el entramado corrupto comenzó a tomar forma. Iluminando un camino hacia la autodeterminación, su mente giró entre estrategias, cada una más intrincada que la anterior. Podía grabar testimonios de empleados, recopilar correos electrónicos y preparar un informe detallado. Era crucial actuar antes de que su socio lo hiciera. A cada momento, su convicción crecía: no se trataría solo de exponer a su antagonista, sino de reafirmar su autoridad moral. Era un acto de liberación personal. Sin embargo, una sombra oscura apareció en su mente. Al borde de su claridad, la duda hizo eco de nuevo: ¿y si el riesgo superaba las recompensas? Si fallaba, podría perderlo todo. Pero a medida que pensaba en su propia hija, en cómo se sentía ella cada vez que veía que la pasión de su padre se convertía en una lucha genuina, entendió que este era el camino que había elegido. Había un nuevo sentido de propósito que provenía del deseo de dejar un legado auténtico. Fue en ese instante, mientras ordenaba el caos en su oficina, que sintió un ligero temblor entre sus manos al sostener un documento que podría ser clave. La revelación de la corrupción que había estado escondiéndose tras años de comportamiento maquiavélico llegó como un rayo a su mente. Con un vago presentimiento de lo que vendría, se dio cuenta de que, aunque el camino que había elegido era peligroso, era irrevocable.
Había llegado el momento de actuar. La confrontación se dibujaba en el horizonte mientras se preparaba para confrontar la sombra de su socio. Dio un último vistazo al archivo abierto sobre su mesa. La información contenida allí podría marcar el inicio de su liberación o su ruina. ¿Sería lo suficientemente fuerte para afrontar la tormenta que se avecinaba? Alejandro tomó un profundo respiro y centró su atención en el archivo. La hoja que estaba frente a él no era solo un conjunto de datos. Representaba la posibilidad de una vida transformada. La información que contenía lo atemorizaba y a la vez lo llenaba de determinación. Como un jugador de ajedrez que evalúa cada movimiento, sopesó sus opciones. No podía seguir siendo un espectador de la trampa que se desarrollaba a su alrededor. Se levantó para buscar su teléfono. Era el momento de comunicarse con Rosa, su apoyo se había vuelto fundamental. Mientras marcaba su número, recordó cómo ella había generado un rayo de luz en su confusión. Cuando la línea se conectó, la voz de Rosa se oyó clara y segura. ¿Alejandro? ¿Todo bien? La calidez de su tono lo tranquilizó, pero la urgencia del momento le recordó que el tiempo corría en su contra. Rosa, necesito tu ayuda. He descubierto algunas cosas sobre el socio con el que trabajamos, cosas que podrían poner en riesgo la empresa. Quiero hablar contigo en persona, respondió, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su objetivo. Después de acordar encontrarse más tarde, se sintió más ligero, como si hubiese dado un pequeño paso hacia la libertad. Sin embargo, la tensión pronto volvió a envolverlo. Una lluvia de preguntas agitaba su mente. ¿Realmente podría conseguir la ayuda que necesitaba? ¿Y si fracasaba en su intento de desmantelar la corrupción? Mientras repasaba las carpetas desordenadas, vio un grupo de documentos que contenían correos cruzados entre su socio y un tercero, buscando un proyecto ficticio para desviar fondos. Su corazón se aceleró, era el primer hilo del cual podría tirar para desenredar toda la madeja. La adrenalina lo invadió y por primera vez en semanas sintió que el control estaba nuevamente en sus manos. No sería una tarea sencilla, pero había un propósito claro. Comenzó a escanear los documentos, tomando notas rápidas sobre cada irregularidad. Cada hallazgo se sentía como un pequeño triunfo, una prueba tangible de su ingenio. «Soy más capaz de lo que pensaba», murmuró para sí mismo, haciendo eco de esa voz interior que comenzaba a emerger, la que había estado silenciada por la indiferencia y el miedo. Reportar todas las irregularidades no sería solo un acto de valentía, sino un paso esencial hacia su autodescubrimiento. La idea de ser un líder ético lo llevó a reflexionar sobre lo que significaba la verdadera integridad. La lucha no solo se trataba de lo correcto, sino de enseñarle a su hija que luchar por la justicia era el camino más satisfactorio. Esa posibilidad lo llenaba de una determinación nueva, revitalizada por la esperanza de cambiar no solo su vida, sino el entorno en el que había estado inmerso. El tiempo pasó más rápido de lo que había imaginado, y antes de que se diera cuenta, el momento de reunirse con Rosa había llegado. Con el archivo bajo el brazo, se levantó, dispuesto a enfrentar el desafío que lo aguardaba. El universo de posibilidades comenzaba a abrirse ante él. A medida que avanzaba hacia la salida de su oficina, su mente se llenó de un pensamiento inesperado. ¿Y si Rosa tenía información que pudiera cambiar todo? Al abrir la puerta, una sensación de incertidumbre lo invadió, pero también un sentimiento de invencibilidad. Estaba listo para desentrañar la verdad, pero nada podía prepararlo para lo que descubriría en esa reunión. La idea de que la verdad podría superar las mentiras adquiría cada vez más fuerza en su mente. La vida que anhelaba estaba al otro lado de esta confrontación, pero, ¿qué partes de su propia verdad estaban a punto de salir a la luz? En ese momento, con cada paso que daba, Alejandro se acercaba más a un abismo de revelaciones. Alejandro llegó al café donde había acordado encontrarse con Rosa. El ambiente estaba cargado de una mezcla de aroma a café y el murmullo de conversaciones ajenas. Se sentó en una mesa en la esquina, un lugar que le brindaba cierta privacidad pero también le permitía observar. Su mente giraba en torno a las preguntas que aún lo acechaban. ¿Qué revelaciones traería su socia? Podría estar a un paso de descubrir un oscuro secreto. A medida que esperaba, cada segundo parecía prolongarse. Con la mirada fija en la entrada, no podía evitar cuestionar su propia valía.
Había sido un empleado leal durante años, pero ahora se sentía fuera de lugar, como un intruso en un mundo que había dejado de ser seguro y predecible. Rosa apareció, su expresión era de determinación, pero había algo más, una inquietud que se reflejaba en sus ojos. «Hola, Alejandro». «Me alegra verte», dijo mientras se sentaba. La calidez en su voz era un bálsamo, pero inmediatamente se sintió confrontado por la seriedad del momento. «Gracias por venir. Creo que estoy a punto de dar un gran paso en la verdad sobre nuestro socio», comenzó él, sintiendo que cada palabra lo empujaba más hacia una misión que había comenzado a parecerse a una cruzada. Rosa asintió, sus ojos se iluminaron con interés. «He estado esperando esto. Pero antes de que sigas, hay algo que necesito decirte». La interrupción lo hizo sentir un escalofrío. La urgencia de la situación crecía exponencialmente. «Lo que he encontrado no es solo información sobre él. Hay conexiones que deben ser reveladas. Yo misma he estado investigando distintos aspectos de los proyectos donde él participa», y su voz se cortó. Alejandro notó cómo sus manos temblaban ligeramente. El atisbo de vulnerabilidad en Rosa lo empujó a preguntarse si ambos habían estado lidiando con la misma sombra. «¿Qué has descubierto?», inquirió Alejandro, sintiendo cómo su corazón latía fuerte. La necesidad de actuar y desmantelar la corrupción estaba a la vista, pero esta nueva revelación era un hilo que podía tejer un motivo más personal en su búsqueda. Él no solo está involucrado en desvío de fondos, hay algo mucho más oscuro relacionado con sus decisiones éticas. Hay un proyecto específico que lo vincula con una serie de fraudes. Amén de eso, también hay consecuencias para aquellos que se atrevan a hablar». Rosa lo miró directo a los ojos, su voz susurrada pero firme. «Lo que realmente quiero decirte es que no solo pones en riesgo tu puesto, sino también a tu familia». Con este nuevo contexto, el mundo que había empezado a estabilizarse para Alejandro se tambaleó nuevamente. El peso de la responsabilidad se hizo más palpable. La protección de su familia, de su hija, era lo primordial. Se sintió atrapado entre el deseo de buscar justicia y el miedo a las repercusiones que eso conllevaba. «No quiero que te expongas. Podemos encontrar una forma de hacerlo sin peligros», dijo, aunque sabía que eso sería una mentira. Había cruzado un umbral del que no podía retroceder. Rosa le mostró un documento que había traído consigo. «Este es el vínculo que necesitábamos. Si decidimos actuar, tendremos que ser muy cuidadosos. No podemos permitir que nuestro miedo hunda esta oportunidad». En sus manos, el papel parecía latir con promesas de verdad y justicia. El fervor creció dentro de él, pero junto con ello, una punzada de duda. La determinación que había encontrado en sí mismo se enfrentaba a una abrumadora posibilidad de perderlo todo, por luchar por lo correcto. Sin embargo, la idea de hacer lo correcto y proteger a su hija lo impulsaba hacia adelante. Su decisión estaba tomando forma, pero el costo personal era incierto. Mientras la conversación se intensificaba, Alejandro sintió que el tiempo no solo se había detenido, se había convertido en un catalizador para su transformación. Estaba a minutos de tomar una decisión que podría redefinir su vida, pero ¿qué pasaría si esa decisión lo empujaba más allá de su límite? En ese instante, un hombre al otro lado de la sala llamó su atención. Su mirada, fija en ellos, parecía cargar una advertencia silenciosa. La adrenalina lo ancló en el presente. Su atención se desvió. Por primera vez, el peligro tangible no era solo incierto, parecía real. Las posibilidades de confrontación, las alianzas desafortunadas y el dilema moral se disputaban un espacio en su mente. ¿Realmente estaba listo para lo que venía? Una sola elección podía dejarlo atrapado entre la verdad y su propia supervivencia. Mientras la conversación fluía entre él y Rosa, la sombra del hombre persistía en su mente. Era claro que ya no había vuelta atrás. Cualquier movimiento en falso podría ser el desencadenante de algo mucho mayor. Así, Alejandro decidió que en los próximos días no solo se jugaría su carrera, sino su esencia. La verdad era un camino espinoso, pero su determinación era una llama que encendía cada rincón de su ser. El reloj avanzaba mientras Alejandro y Rosa se sumergían en un plan, pero una nueva verdad sobre su socio, algo oculto y perturbador, estaba por salir a la luz.
Y él se dio cuenta de que ese descubrimiento podría cambiar no solo su vida, sino la de su familia para siempre. ¿Qué representaría en realidad esta lucha por la verdad? La inquietud lo llevó a plantearse una pregunta más. ¿Qué haría si la verdad que encontrara pudiera desmoronar todo lo que había construido? La mañana siguiente, Alejandro se despertó con un renovado sentido de propósito. Había aceptado la incertidumbre y el riesgo que implicaba su reciente decisión de enfrentar a su socio y tomar el camino de la verdad. Su mente, ahora más clara, se centraba en el deseo genuino de ser un padre consciente y un hombre honorable. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos se entrelazaban con las acciones que estaba dispuesto a emprender. Al llegar a su oficina, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. La voz del miedo ya no lo dominaba. En su lugar, había una determinación que emanaba de las lecciones que había aprendido de Rosa y Sofía. Era hora de actuar y tener una conversación franca con su socio. Era el momento de desmantelar el sistema corrupto que había tolerado demasiado tiempo. Cuando se cruzó con él en el pasillo, sintió como el aire se hacía más denso. El solo hecho de enfrentar al hombre que había sido su socio, su aliado en el mundo empresarial, le parecía un acto liberador. Con cada paso, la adrenalina recorría su cuerpo. La confrontación ya no era solo profesional, se trataba de sostener firmemente sus principios, de demostrar que la verdad era más valiosa que el miedo. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme, atrayendo la atención de su socio, quien lo miró con una mezcla de incredulidad y desafío. Alejandro no retrocedería. Pidió una reunión en la sala de conferencias, donde la luz brillaba intensamente sobre la mesa. Como un símbolo de claridad, con un profundo suspiro, comenzó a exponer lo que había descubierto: las irregularidades, los desvíos de fondos y la corrupción que alertaba no solo a su reputación, sino a la integridad del negocio. Sus palabras fluían, cada una cargada de convicción y coraje. La sensación de estar haciendo lo correcto lo envolvía mientras su socio intentaba defender lo indefendible. La voz temblorosa de Alejandro no cedía y en su interior surgía un fuego renovado. Al finalizar, la atmósfera se tornó pesada y tensa, pero la verdad estaba fuera. Alejandro sintió como ese peso se disipaba poco a poco. Había cruzado un umbral que nunca creyó poder atravesar, y ese acto de valentía lo liberaba de la prisión que había construido a su alrededor con el tiempo. El eco de esa reunión persistió en su mente, y un nuevo sentido de propósito brotó. Su vida, más allá de los logros materiales, empezaba a tomar un rumbo más auténtico. A medida que se alejaba de la oficina, sintió la certeza de que estaba forjando un camino hacia la reconciliación con su propia identidad. Después del trabajo, condujo hacia el modesto hogar de Rosa. Al llegar, Sofía de inmediato lo recibía con su alegría contagiosa, como si su presencia fuera un bálsamo. La calidez de ese hogar contrastaba con la frialdad del mundo empresarial, y esa sensación lo envolvía. Cuando Rosa apareció, sus ojos se encontraron y una complicidad se estableció entre ellos. Ambos sabían que el camino por delante sería complicado, pero harían lo necesario por la verdad y por Sofía. Alejandro le compartió los resultados de la reunión, revelando cómo había decidido actuar contra la corrupción, demostrando que sus valores eran más fuertes que la ambición material. Rosa, emocionada y orgullosa, validó su transformación. Ella le reveló, entre lágrimas de emoción, que su propio árbol genealógico había estado marcado por luchas injustas, lo que hizo resonar aún más la conexión entre ellos. La charlaban no solo sobre sus respectivos desafíos, era un intercambio de sueños, una promesa de construir un entorno donde se valoraran la ética y la bondad. Esa noche, mientras regresaba a su mansión, la tristeza que lo había acompañado por tanto tiempo se desvanecía. Cada paso que dio estuvo cargado de significado. El reconocimiento de su lucha y el compromiso de vivir con integridad daban un nuevo sentido a su existencia. En el espejo, vio reflejado al hombre que había estado buscando, un hombre listo para ser un ejemplo no solo para su familia, sino para todos aquellos que se sintieran perdidos en un mar de ambición. Finalmente, Alejandro había encontrado su lugar en la vida, un espacio donde las conexiones humanas eran más valoradas que los logros económicos. Se sintió seguro, fuerte y confiado, no solo en su capacidad para liderar, sino en su nuevo camino hacia la autenticidad. El futuro que había deseado estaba al alcance, su lucha por el bien había comenzado a dar frutos.
Había encontrado su propósito en el amor y la verdad, y a partir de ese momento, nada podría desviar su rumbo. La libertad que había encontrado en la aceptación de sí mismo lo había formado en un nuevo líder, uno cuyo legado se basaría en la compasión y la ética. Alejandro sabía que aún quedaba un camino por recorrer, pero, finalmente, estaba listo para abrazar la vida con toda su complejidad, convirtiéndose en la persona que siempre había deseado ser. No esperen ni un segundo más para compartir esta emocionante conclusión con al menos 5 amigos que necesiten inspiración. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para que sigamos creciendo juntos, y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el final. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta.